Hola hermanos y hermanas, hoy quiero leerle Efesios capítulo 1, tal vez el capítulo 2 también. Lo voy a leer completo. Eh, Estos capítulos son para mí sumamente hermosos, preciosos, porque contienen muchas promesas eh, importantes que Dios tiene para todos los que creen el Evangelio, que Cristo Jesús murió por todos nuestros pecados, fue sepultado en una tumba y resucitó al tercer día para salvarnos por simple fe en Él, en lo que Él hizo. Jesús dijo: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Pero vamos a comenzar la lectura aquí en el capítulo 1. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y a los fieles en Cristo Jesús. Gracia sea a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, según las riquezas de su gracia, que sobreabundó para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos había de reunir todas las cosas en Cristo, así las que están en el cielo como las que están en la tierra, aún en Él, en quien también obtuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros quienes primero confiamos en Cristo, en el cual también confiasteis vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quien también, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Por lo cual también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fortaleza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y potestad, y potencia y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena
en todo. Ese es el final del primer capítulo. Yo amo este capítulo. Dice tantas cosas tan importantes. Especialmente el versículo 3 hasta el versículo 7, que dice que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea que ya nosotros que creemos, ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, aquí en el versículo 4 dice que Él nos escogió para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. O sea que Dios nos ve a nosotros que creemos como santos y sin mancha delante de Él. Aunque las otras personas no nos vean así, o hasta nosotros mismos no nos veamos así, Dios nos ve así porque Cristo vive en nosotros, su Espíritu vive en nosotros, el Espíritu de Dios y el Espíritu Santo. Porque en Cristo vive toda la plenitud de la deidad, o sea, de la Trinidad. O sea que el Padre, Hijo y Espíritu Santo viven en Cristo. Entonces Cristo vive en el creyente. O sea que Padre, Hijo y Espíritu Santo viven en el creyente. Y por eso estamos bendecidos con toda bendición espiritual. Porque Dios es rico. Es el más rico espiritualmente. Y vive en nosotros. O sea que no hay ninguna otra bendición mayor que esa. Entonces aquí dice en el versículo 5 que somos hijos suyos, hijos del Padre, hijos de Dios, según el beneplácito de su voluntad. Beneplácito significa buen placer, básicamente, porque el placer de Dios es, a Dios le da placer que nosotros seamos sus hijos por medio de Jesús. Y entonces aquí dice, para alabanza de la gloria de su gracia. O sea que todo es para su gloria, no es para nuestra gloria. Y aquí específicamente para la gloria de la gracia de Dios, el favor inmerecido con el cual Dios nos bendice y nos favorece a pesar de que ninguno de nosotros lo merecemos. Y aquí dice que somos aceptos en el amado. O sea que somos aceptados en el amado es Dios. O sea que Dios nos ve como nos acepta. Nosotros no tenemos que trabajar para que Dios nos acepte. Ya Dios nos acepta por simple fe. Y aquí en el versículo 7 dice que tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados según las riquezas de su gracia. O sea, que tenemos el perdón de pecados. Nuestros pecados han sido borrados, perdonados, pagados por la sangre de Jesús, por el sacrificio de Jesús por nosotros. Y por la gracia de Dios, que es rica, es grande. La gracia de Dios es más abundante que la gracia que nosotros los humanos podemos mostrar. Y no la podemos medir en realidad, porque es mucho más, excede nuestras expectativas. Entonces, aquí en el versículo 11 dice, en quien también obtuvimos herencia. O sea que somos también herederos de Dios. Somos hijos y somos herederos. En el sentido que todas las cosas que son de Dios son de nosotros. Nos pertenecen a nosotros. Porque Dios comparte su riqueza con su Hijo. Así que automáticamente, si tú eres hijo de Dios, tú eres rico espiritualmente. Aunque en tu vida tú no veas que tienes muchas posesiones materiales,
según la palabra de Dios, tú eres espiritualmente rico, abundantemente rico, más rico que alguien famoso que tenga todas las cosas materiales y todo el dinero y todas las cosas que tú desees y codicies. Eres más rico que todas esas personas. Si ellos no tienen a Cristo, no tienen nada en realidad. Pero tenemos herencia y somos para alabanza de su gloria. Otra vez, somos para alabanza de su gloria, para alabarlo a Él, no para alabarnos a nosotros mismos. Porque Él es el que es bueno, Él es el que es misericordioso, Él es el que es agraciado. Y aquí dice nosotros quienes primero confiamos en Cristo, que es lo mismo que creer. Creemos en Cristo, confiamos en Cristo. Y aquí dice, en cual también confiasteis vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. O sea, el evangelio que Cristo murió por todos nuestros pecados en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. Ese es el evangelio. Y dice que desde que creíste, desde el momento que creemos, fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. O sea que en el momento que creemos, el Espíritu Santo viene y vive dentro de nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, que es Dios mismo, nos hace nacer de nuevo, regenera nuestro espíritu. No nuestro cuerpo, nuestra carne sigue igual. Nuestra carne tiene la misma capacidad de pecar que un incrédulo. Pero nuestro espíritu ha nacido de nuevo, ha nacido de Dios. Y es diferente al espíritu de un incrédulo. Porque nuestro espíritu tiene vida eterna, el del incrédulo no tiene vida eterna. Entonces aquí dice que es la arras de nuestra herencia. El Espíritu Santo es la arras, la seguridad, la garantía de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esta redención que habla aquí, no estoy 100% seguro de qué está hablando aquí. Puede que sea de la redención de nuestra carne, de nuestro cuerpo, cuando ocurra la resurrección y nuestros cuerpos sean transformados y glorificados para que no puedan pecar más. Puede que sea eso, no estoy seguro. Si alguien sabe, me puede decir. Pero yo creo que es eso. Pero aquí es bien importante el versículo 17 que dice que Pablo le está pidiendo a Dios que nos dé a nosotros espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Porque el conocimiento de Cristo es como nosotros crecemos como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios. Es a través de, mientras más vamos conociendo a Jesús, a través de su palabra, podemos seguir creciendo. Porque nuestra fe aumenta mientras más escuchamos o leemos o escribimos la palabra. La palabra dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, el conocimiento de Jesús era tan importante para Pablo que él consideró todas las cosas como pérdida y como estiércol comparado con el conocimiento de Cristo Jesús. En Filipenses 3, del 8 al 9, el apóstol Pablo dijo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol
para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es de la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. O sea que lo que les estaba diciendo, todo, las cosas de este mundo son como caca comparado con el conocimiento de Cristo Jesús. Porque todas las cosas de este mundo van a perecer, van a terminar, van a acabar. Pero el conocimiento de Cristo Jesús, eso es para siempre. Porque Dios es para siempre. Y estamos conociendo a la persona, al Dios, con quien vamos a pasar la eternidad. Y eso tiene un valor eterno. No es como las cosas de este mundo. Y siempre se nos exhorta a permanecer en la palabra de Dios a través de la Biblia. La palabra es exaltada siempre. Es de tal importancia que Jesús dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios, en Mateo 4:4. Y también Jesús dijo en Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Jesús le da suma importancia a su palabra. Y esa es la palabra es la llave de la vida cristiana. Sin la palabra no puedes tener una vida cristiana en victoria o en éxito, o como lo quieras llamar. Y sin la palabra no puedes crecer. Claro, tenemos otras herramientas como la oración y la alabanza que ayudan. Pero sin la palabra, estas otras herramientas, si tus oraciones y tus alabanzas no están basadas en la palabra o van en contra de cosas que dice la palabra, no es la misma herramienta, no tiene la misma efectividad o el mismo valor. Pero sí, creo que no voy a leer el capítulo 2 porque ya me tardé un poco más de lo que quería. Tal vez leo el capítulo 2 en otro momento. Pero... Oh, y otra cosa, antes de que me vaya. Aquí al final dice que a Cristo lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Todos los que creen en Jesucristo, en el Evangelio de Cristo. La iglesia no es un edificio a donde tú vas. La iglesia es el grupo, el conjunto de creyentes que forman el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Y aquí dice la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea que Jesús es el único, Dios es el único con la capacidad de llenarnos en realidad, en completo, por completo, sí. O sea, el único que nos puede llenar por completo es Dios. O sea, que todo lo llena en todo. Y eso es bien importante acordarnos. A mí se me olvida a cada rato, pero es la verdad. Él es el único que nos puede llenar. Nada de este mundo te va a llenar, ni tu pareja, ni el dinero, ni la comida, ni las cosas que tú disfrutes, que sean de este mundo, que no tengan que ver con Dios. Nada de eso te va a llenar. Todo eso te va a dejar con sed.
pero el que beba el agua que Jesús tiene para dar será saciado. Pero lo voy a dejar ahí, no quiero seguir. Pero nada, espero que esto les haya sido de bendición. El Señor les bendiga.